Buenas, mi nombre es Ricardo y bueno, después de ver muchos vídeos con el tema del consumo del Model 3 bueno, pues hoy, después de mucho tiempo sin coger el coche, bueno, pues me he atrevido a hacer un pequeño recorrido aprovechando que estaba el día feo y he aprovechado para hacer poner en práctica muchas cosas que he aprendido gracias a Twitter y a YouTube, ¿no? Como por ejemplo los problemas que tuvo Saúl López con su coche, la respuesta de Lars de Tesla para Todos y toda la información que nos está dando el canal Tesla Blogs gracias al dispositivo ODB2 y la aplicación Scan My Tesla, ¿no? Que bueno, que también tengo que decir que yo no la tengo. Mi coche es un rear wheel drive, pero con batería grande. Mi coche es ese coche que poco tiempo estuvo a la venta, que había que hacerlo por teléfono y tal. Bueno, pues yo tengo un long range rear wheel drive de 1 de junio de 2019 y actualmente mi coche tiene 19.000 kilómetros. Bueno, pues quería comentar los consumos de tanto la ida como la vuelta de un pequeño trayecto que he realizado de muy poca distancia. El primer trayecto que he realizado es un trayecto por carretera comarcal de casi 7 kilómetros, donde he tardado 11 minutos en hacerlo, y las velocidades en esa carretera comarcal pues son bastante variadas hasta llegar a 90 kilómetros por hora. Como se ve en la foto, el consumo medio han sido de 110 vatios hora por kilómetro, 11 kilovatios hora a los 100. Eso es muy poco, y además es muy poco teniendo en cuenta que las condiciones climatológicas eran aproximadamente 13-14 grados. También había lluvia persistente, aunque no intensa, algo de neblina, así que limpia parabrisas, luces de cruce, luces cortas y también la antiniebla delantera. Todo ha sido, como he dicho, por carreteras comarcales y a 90 kilómetros por hora. Y me he llevado una gran sorpresa porque a la vuelta de ese mismo trayecto no solamente he tardado más, he tardado en vez de 11 minutos, he tardado 13 minutos, sino que además el consumo ha sido de 180 vatios hora por kilómetro, es decir, 18 kilovatios hora a los 100. En ese mismo trayecto a la vuelta, sí, que un pueblo puede que esté un poquito más elevado que el otro, etcétera, etcétera, pero no solamente he tardado más, sino que además el consumo, dentro de que se ha disparado en cierta medida, ¿no? Las condiciones eran las mismas. ¿Cuál ha sido la diferencia? Pues ha habido una diferencia que creo que ha sido bastante notable. La diferencia ha sido que antes de salir en el viaje de ida, lo que he hecho ha sido unos 20 minutos, media hora antes, con el móvil he puesto la calefacción a 21 grados. Y me he llevado esa sorpresa. De hecho, lo comprobé ayer, que fui a comprar un trayecto pequeñito, porque ahora no estoy haciendo grandes trayectos con el coche. Y me consumía menos de 100 vatios hora por kilómetro. Llegué a consumir 80 y poco en un recorrido de ciudad, que sí que va muy lento, pero arranca y eso, muy poquito, ¿no? Y entonces llegué a muchas conclusiones y dije, voy a comprobarlo. Luego he hecho un pequeño trayecto mixto de aproximadamente 50 kilómetros de distancia, donde ha habido unos 19 kilómetros de carretera comarcal, casi 20, y aproximadamente 30 kilómetros de autovía. Total han sido unos 50 kilómetros. La velocidad máxima en esa autovía ha sido de 125 kilómetros hora del control de velocidad crucero, del autopilot. Como se puede ver,
He tardado 50 minutos, el recorrido ha sido 50,7 kilómetros de distancia. Eso significa una velocidad media de aproximadamente 100 kilómetros por hora. Y el consumo medio ha sido de 169 vatios hora por kilómetro, 16,9 kilovatios hora, 17 kilovatios hora a los 100. Si cogemos el recorrido anterior, ida y vuelta, más el recorrido de 50 kilómetros mixto, tenemos un total de 73 kilómetros y medio. He gastado 12 kilovatios hora y la media han sido pues 16,2, ¿vale? Después de hacer estos trayectos he llegado a varias conclusiones, que es el motivo de este vídeo. Que por cierto, gracias amigo por incitarme a hacerlo, porque te lo iba a decir a ti y me ha dicho, no, haz un vídeo en YouTube. Venga, pues lo voy a hacer. En fin, las conclusiones a las que he llegado son las siguientes. Dentro de que no existe la magia dentro de la física, es decir, la física es la física, las matemáticas son las matemáticas y hay que ajustarse a eso, pero he puesto en práctica cosas que he recogido de los distintos canales que he comentado anteriormente y de los problemas que ha tenido la gente, de las soluciones que han dado y bueno, pues a las conclusiones a las que he llegado han sido las siguientes. Lo primero, muy importante, precalentar el coche. Mucha gente habla de precalentar el coche. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo. Poner la calefacción. Ya está. En un coche de motor, la calefacción funciona con el calor que genera el coche, el propio motor del coche. Ese calor es lo que calienta el aire que entra y entonces por eso las calefacciones de los coches de motor de combustión, primero arrancas el coche y hasta que no pasa un rato no empieza a entrar el calor, porque el motor está frío. En un coche eléctrico es diferente. ¿Qué ocurre? Bueno, pues aparte de todo el proceso, que hay otros canales que lo explican mucho mejor que yo, básicamente al encender la calefacción lo que está haciendo es activar el coche. Y ya está, pues de alguna manera las baterías, todo se calienta, ¿vale? Importante hacerlo 20 minutos, media hora antes, un poquito más si es necesario. La cuestión es que la calefacción tiene que estar ya puesta, entre otras cosas porque así luego al arrancar, mientras te estás moviendo, el coche no tiene que calentar el habitáculo. Y con calentar el habitáculo, no solamente, bueno, me refiero al habitáculo, pero además todo lo que conlleva calentar el habitáculo, que es calentar toda la circuitería, todas las cañerías, todo lo que tenga el aire acondicionado del coche. Luego, también tener en cuenta que cuando se pone la calefacción, el coche tiene que estar enchufado. ¿Vale? De esa manera la energía que está cogiendo no es de la batería, sino que es la energía del enchufe. Que yo sepa, este coche lo hace así. Hay gente que dice que otros coches no lo hacen así. Bueno, pues igualmente calentar el coche, a ser posible enchufado, para evitar que luego lo tenga que hacer mientras el coche está rodando, de manera que luego lo único que hace es mantener esa temperatura. ¿Cómo he configurado la calefacción? Pues muy sencillo. La calefacción la he puesto en manual, cosa que no estaba acostumbrado, ¿vale? La he puesto en manual. Muy importante, he desconectado el botón AC, que ya me he dado cuenta, que ese es aparte de que es el compresor del aire acondicionado, me he dado cuenta de que lo que hace es generar frío. Por lo tanto, si está activado, lo que sale el aire es menos caliente. Es decir, el coche tiene que hacer más esfuerzo para producir calor. Y si lo que me interesa es que el habitáculo esté caliente, la gente dice que poniendo 20 grados. Yo lo he puesto 21 grados. Quitándole el botón AC, resulta que sale el aire más caliente. Así que eso también es importante. Un cacharro menos que está funcionando en invierno, en verano no. En verano será al contrario. Y entonces, pues, al tener que utilizar menos energía y al tener que hacer menos esfuerzo, pues consume menos. Más cositas. Cuando voy a mirarlo aquí, cuando quito el botón AC, quito el botón automático, también muy importante seleccionar el botoncito que te indica el chorro de aire a dónde va. Yo lo he puesto en el de los pies y lo he puesto en el del parabrisas para evitar que se me empañara. Me ha pasado una cosa, cuando ha habido un momento que no sé por qué se me empezó a empañar el parabrisas y toqué el botoncito exclusivo que hay para echar el chorro de aire por el parabrisas. Me activó el compresor del aire acondicionado. Así que a los 5 minutos me di cuenta de que ya estaba empezando a pasar frío y yo no había tocado la temperatura. Entonces, muy importante
si se necesita darle, pero luego acordarse de quitar el compresor del aire acondicionado, porque lo activa automáticamente. Más cositas. La luneta trasera se puede utilizar cuando se necesite, si no se necesita no se utiliza. Tampoco es cuestión aquí de ir, iba a decir, no, tampoco es cuestión de, bueno, de pasarlo mal, ¿vale? Otra cosa importante, en la autovía o en carretera secundaria, cuando se activa la velocidad de crucero, digo la velocidad de crucero porque realmente el autopilot influye poco en esto, influye mucho la velocidad de crucero. Si tengo una carretera de 90, yo voy a 30 y le activo el autopilot, el coche va a pegar un acelerón relativamente suave, pero más fuerte de lo deseable. Entonces, yo lo que he hecho, que además lo hice instintivamente, no tampoco es que simplemente pues me dio por ahí, fui acelerando suavemente y cuando ya llegué a cerca de 90, 80 y poco, 81, 82 por hora, activé la velocidad de crucero con el autopilot y entonces ese pequeño tramito de velocidad me lo hizo muy suavemente, no me pegó el acelerón, ¿vale? Entonces así evitamos acelerones innecesarios. Más cositas. El breve trayecto que hice al principio, de 6 con algo kilómetros, estuvo el coche parado 20 minutos, que fue aproximadamente el tiempo que estuve en el centro de salud. Entonces, imagino que luego no pude comprobarlo, pero bueno, imagino que si hubiera dejado el coche conectado a la calefacción, aunque estuviera desenchufado, pero conectado a la calefacción, imagino que el consumo hubiera sido un poquito menor. No puedo garantizarlo, pero imagino que hubiera sido un poquito menor. Y para terminar, si se va a parar durante mucho tiempo, la batería se va a enfriar. Donde yo vivo tampoco es que haga el frío de Siberia, pero en esos 20 minutos se ve que se me enfrió porque empezó a consumir muchísimo y el trayecto era similar. Además, todo lo que sube baja, o sea que el consumo era bastante más elevado. Bueno, si he conseguido ayudar a alguien o alguien se anima a seguir experimentando o eso, pues nada, yo encantado. Para terminar, simplemente comentar que si alguna persona estuviera interesada en comprar un Tesla o en tener información acerca de vehículos eléctricos, etcétera, etcétera, abajo en la descripción está mi código de referido para conseguir kilómetros gratis en Supercharger, y también voy a dejar mi nombre de Twitter por si pues, se quiere poner en contacto conmigo para tener información o para que yo le ponga en contacto con otra gente que sabe muchísimo más que yo. Bueno, pues encantado de ayudar. Venga, un saludo y hasta luego.